El hombre y la máquina. He de reconocer que entre la economía y la ética no trazo ninguna frontera precisa, si es que hago alguna distinción. El régimen económico que vaya en contra del progreso moral de un individuo o de una nación tiene que ser necesariamente inmoral y, por consiguiente, pecaminoso. Lo mismo ocurre con todo sistema económico que permite echarse sobre otro país para apoderarse de él. El fin que hay que alcanzar consiste en promover la felicidad del hombre, haciéndole llegar a una completa madurez mental y moral. Empleo aquí el adjetivo moral como sinónimo de espiritual. Para llegar a este fin, es menester que haya una descentralización, pues la centralización es un sistema incompatible con una estructura social no violenta. Me gustaría dejar categóricamente sentado que estoy convencido de que la manía de querer fabricarlo todo en serie es causa de la crisis mundial que atravesamos. Supongamos por un instante que la máquina puede atender a todas las necesidades de la humanidad. La producción se encontraría concentrada entonces en ciertos puntos del globo. Entonces sería preciso montar todo un circuito complicado de distribución, destinado a las necesidades del consumo. Por el contrario, si cada región produce lo que necesita, el problema de la distribución se verá automáticamente arreglado. En ese caso, resulta mucho más difícil engañar y es imposible especular. La producción en serie no tiene en cuenta las verdaderas necesidades del consumidor. Si ese modo de fabricar fuese en sí mismo una virtud, debería poder multiplicarse indefinidamente. Pero puede demostrarse de manera irrefutable que la fabricación en serie lleva dentro de sí sus propios límites. Si todos los países adoptasen ese modo de producción, no habría nunca un mercado tan amplio que asegurase la venta de todos sus productos. Entonces uno se vería obligado a retener la fabricación en serie. A mi juicio, esta industrialización no es nunca indispensable para cualquier país, y mucho menos para la India. De hecho, creo que una India independiente no podrá cumplir con su deber ante un mundo en peligro más que adoptando un modo de vivir sencillo, pero capaz de ennoblecer al hombre. Para ello, basta con mejorar sus millares de chozas y vivir en paz con el mundo. El espíritu no encontrará la ocasión de elevarse si tiene que llevar una vida complicada en el plano material y someterse al ritmo vertiginoso que impone el culto a Mahón. La vida no concederá todos sus dones más que el día en que se inicie en el arte de vivir con nobleza. Se puede encontrar apasionante la vida peligrosa, pero conviene hacer una distinción entre vivir frente al peligro y vivir peligrosamente. Un hombre que se atreve a vivir solo, en un bosque infestado de bestias salvajes y de caníbales, sin fusil para defenderse y con Dios por toda ayuda, ese hombre vive frente al peligro. Pero si existiera un hombre habituado a vivir entre el cielo y la tierra y de pronto se hundiera en el duro suelo, acompañado de la admiración de todos, ese viviría peligrosamente. El primero llevaría una vida que tiene un sentido, mientras que para el segundo esa vida estaría totalmente desprovista de significado. ¿Cuál es la causa del caos actual? La explotación, no digo ya de las naciones más débiles por las naciones más fuertes, sino de las naciones hermanas entre sí. Mi objeción principal contra la máquina se basa en el hecho de que permita a unas naciones explotar a las otras. Si yo pudiera, destruiría nuestro sistema actual. Estaría dispuesto a hacer uso de las armas más tremendas si estuviese convencido de que iban a terminar con este sistema. Pero no, el recurso a esas armas no haría más que perpetuar el sistema, aun cuando se consiguiera eliminar a los que de momento se encargan de hacerlo funcionar. Los que intentan destruir a los hombres más bien que a los métodos acaban adoptando estos métodos.
inducidos a error por la idea de que los métodos desaparecen con sus promotores, llegan a hacerse peores que los hombres a quienes querían exterminar. Es que no saben dónde se encuentran las raíces del mal. La máquina tiene su papel que desempeñar. Hay que dejar que lo haga. Pero no se trata de que le permitamos que aparte al hombre del trabajo que necesita realizar para vivir. Conviene que podamos perfeccionar el arado. Pero suponed que algún día se inventa la máquina que permitiese a un solo hombre cultivar todas las tierras de la India, hasta el punto de poder controlar toda la producción agrícola del país. Si los millones de hombres que entonces quedarían en paro no encontrasen otras ocupaciones, no tardarían en morir de hambre y la ociosidad les hundiría en el más completo embrutecimiento, como ya ha ocurrido con muchos. El peligro de cada momento es que veamos cada vez más a los hombres reducidos a esa condición tan poco envidiable. Acogería de buena gana toda mejora que se aportase a nuestra artesanía. Pero estoy convencido de que es criminal reducir al paro a unos hombres por la introducción de las máquinas de tejer, a no ser que alguien se preocupe de dar inmediatamente trabajo a domicilio a millones de campesinos. No le reprocho nada a la máquina en cuanto tal, sino a la pasión que suscita. Se intenta justificar ese loco entusiasmo diciendo que la máquina economiza brazos. Pero esto se lleva a cabo en tal escala que millares de hombres pierden su empleo y se encuentran en la calle, donde no les queda más que morir de hambre. Yo deseo que se economice tiempo y trabajo, no para una fracción de la humanidad, sino para todos. Está bien que se acumulen las riquezas, pero en provecho de todos y no solamente de algunos. La máquina, en la actualidad, no ayuda más que a unos pocos hombres, en detrimento de millones de otros. El resorte que mueve toda esta evolución no es la idea filantrópica de querer ahorrar la fatiga de los trabajadores, sino sencillamente el ansia de ganar. Contra esa situación es contra la que lucho con todas mis fuerzas. Antes de cualquier otra consideración, hay que considerar en primer lugar el aspecto humano. La máquina no tiene que conducir a la atrofia de nuestros miembros. Pero, en compensación, hay casos en que la máquina interviene afortunadamente. Por ejemplo, la máquina de coser Singer es una de las pocas cosas útiles que se hayan inventado. El nacimiento de esta máquina tiene por otra parte su leyenda. Al ver cómo su mujer se afanaba en los duros trabajos de costura y realizaba el trabajo con sus propias manos, Singer decidió inventar la máquina de coser. Lo hizo sencillamente por amor a su mujer y para ahorrarle un esfuerzo inútil. Pero no solo vino en su ayuda, sino también en ayuda de todas las demás que compraron luego una máquina de coser. Lo que yo deseo es un cambio en las condiciones de trabajo. Hay que acabar con esa carrera delirante que lleva a querer cada vez más dinero. El trabajador debe estar seguro, no solo de que tendrá un salario para poder vivir, sino también de que tendrá una tarea cotidiana. Que no sea un oficio de esclavo. En esas condiciones, la máquina contribuirá al servicio, no solo del hombre que asegure su funcionamiento, sino también del Estado o del propietario. Entonces se terminará esa carrera loca y, como ya he dicho, se conseguirá ese ideal que consiste en hacer atrayentes las condiciones de trabajo. El ejemplo de la máquina de coser no es más que una de las excepciones que conozco. Esa invención tenía en el fondo como resorte al amor. Y eso es lo que se necesita. El único punto de vista que hay que considerar es el servicio al hombre. Conviene que hagamos lo posible por ahorrar esfuerzos al trabajador, con tal que ese intento sea honrado y humanitario, en vez de responder al afán de ganar dinero.
Sustituid la codicia por el amor y estará cada cosa en su sitio. La hilatura manual no ha tenido nunca como objeto ni como resultado entrar en competición con otra forma de actividad humana, para suplantarla. No intenta ni mucho menos eliminar del empleo que ocupa a ninguna persona válida, capaz de encontrar una actividad remunerada. Lo único que pretende es poder ofrecer una solución inmediata, practicable y permanente al problema de los problemas que tiene planteada la India, esto es, una mayoría aplastante de población india reducida a la ociosidad forzosa, durante casi 6 meses al año, por falta de una actividad complementaria que les permita a los agricultores salir del hambre crónica que se deriva de esta situación. Nunca he concebido, ni mucho menos recomendado, que se abandone una sola de las actividades industriales que son sanas y provechosas para abrazar la hilatura manual. El empleo de la rueca se basa completamente en el hecho de que hay en la India millones de hombres empleados a medio tiempo. He de admitir que, si no pasara eso, la rueca ya no tendría razón de ser antes de poder pensar en cualquier otra cosa. El hombre hambriento procura ante todo calmar su hambre. Llegará incluso a vender su libertad para procurarse unas migajas que comer. A eso es a lo que se han visto reducidos millones de indios. Para ellos, la libertad, Dios y todas las demás palabras por el estilo, no son más que simples agrupaciones de letras sin ningún significado. A fuerza de escucharlas, se sienten con los nervios deshechos. Si queremos darles a esos hombres cierto sentido de la libertad, hay que comenzar por procurarles un trabajo que puedan realizar en sus pobres casas y que les permita, por lo menos, no morir de hambre. Este resultado solo puede obtenerse con la rueca, y una vez que conozcan cierta autonomía y sean capaces de atender a sus necesidades, podremos entonces hablarles de libertad, del Congreso, etc. Por consiguiente, sus verdaderos libertadores serán aquellos que les den trabajo y los medios para tener un trozo de pan. Al mismo tiempo, les darán también hambre de libertad. Los habitantes de la ciudad saben muy poco de esas numerosas masas que, en la India, mueren de hambre o se van hundiendo poco a poco en la inercia más completa. Saben de verdad que su miserable confort no es más que la gratificación que obtienen a cambio de su trabajo por el explotador extranjero. Saben que esas ventajas y esas propinas se sacan de esas muchedumbres de gentes continuamente explotadas. No acaban de darse cuenta de que el gobierno establecido por la ley en la India británica no tiene más razón de ser que esa explotación de las masas. Aunque se manejen los sofismas y se hagan juegos malabares con las estadísticas, ninguna explicación engañosa podrá invalidar esa prueba que salta a la vista, o sea, la delgadez esquelética de nuestros campesinos. No me cabe la menor duda de que, si hay un Dios en el cielo, Inglaterra y los ciudadanos de la India tendrán que responder de ese crimen contra la humanidad, que quizás no haya tenido ninguno semejante en la historia. Estaría dispuesto a fomentar el uso de las máquinas más perfeccionadas si, de esta forma, se pudiera acabar con el pauperismo de la India y con el desempleo que de allí resulta. Sugiero que se recurra a la rueca porque veo en ella el único medio de conjurar la penuria, asegurando un mínimo de trabajo y de recursos. En cuanto a la misma rueca, es una especie de máquina que también tiene su valor, y con mis pobres medios, he procurado añadirle algunas mejoras para que se adapte mejor a las condiciones particulares de la India. A mi juicio, si mueren las aldeas, morirá al mismo tiempo la India. La India dejará de ser India. Habrá acabado su misión en el mundo. La renovación de las aldeas solo será posible el día en que no se explote a sus habitantes. La industrialización en gran escala será necesariamente competitiva y tendrá que buscar nuevos mercados,
De allí solo se derivará una explotación directa o indirecta de los campesinos. Por consiguiente, hay que procurar que la aldea sea independiente y fabrique ante todo lo que le es útil. Apenas se le asegure a una aldea el mantenimiento de su artesanía, nada impedirá a sus habitantes que utilicen las máquinas modernas y los instrumentos que ellos puedan fabricar y que sean capaces de utilizar. Lo único que habrá que hacer es velar para que no los utilicen en explotar a los otros. Gracias por llegar al final.